gusto verlos. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar juntos y gracias también a nuestro hermano Peter por la oportunidad de estar con ustedes y agradecemos al Señor porque nos da el privilegio de abrir su palabra en esta tarde para continuar con esta conferencia sobre la familia y vamos a tratar de mantener compacto esta sesión siguiendo las instrucciones de nuestro hermano Peter para hacerla en lugar de que sea de 2 horas, que sea de 1 hora. No, hermano, va a ser solo de unos 30 minutos si Dios quiere, para poder tratar ahí de mantenernos en rango con el tiempo que tenemos. Vamos a concentrarnos en los Salmos 127 y 128 en esta sesión. Salmos 127 y 128, hablando del matrimonio como el núcleo de la familia, como lo tienen ahí en su programa, ya lo mencionó el hermano. Y aquí en los Salmos 127 y 128 nos encontramos con 2 salmos que podríamos verlos como 2 torres de ricas verdades para la familia. En resumen, nos enseñan que el Señor es el único que puede darnos una familia que lo honre. Y también nos enseñan la responsabilidad que tenemos de temer al Señor. Prácticamente ese es el cimiento. Realmente sí, el núcleo de la familia es el matrimonio, pero podemos ir incluso más atrás de eso y decir que el núcleo o el cimiento de un matrimonio, de una familia fiel al Señor, es el Señor. En resumen, es el Señor. Y nuestra respuesta, temerlo, adorarlo, demostrado en obediencia, en fidelidad. Entonces, vamos a concentrarnos en el Salmo 127 y 128, 2 salmos cortos, que te enseñan el cimiento de una familia fiel. 2 salmos que te enseñan el cimiento de una familia fiel. En el Salmo 127, en primer lugar, vemos el control del Señor. Y en segundo lugar, en el Salmo 128, vemos el temor al Señor. De nuevo, Salmo 127, el control del Señor. Y en segundo lugar, Salmo 128, el temor al Señor. Entonces, vamos a ver el primero en el Salmo 127 y vamos a leerlo conforme lo vamos explicando y aplicando para mantener compacto nuestro tiempo. Veamos en primer lugar el control del Señor en el Salmo 127. El control del Señor. Ahora, el Salmo 127, como pueden verlo ahí en su Biblia, es de tan solo 5 versículos. Es uno de los salmos más pequeños de los 150 salmos del libro de los Salmos. Este salmo, el Salmo 127, fue escrito por Salomón alrededor del año 971 y el 931 a.C. y realmente no estamos seguros del momento exacto en el que lo escribió, pero sí estamos seguros de la sabiduría que el Señor le dio a Salomón, como lo vemos en 1 de Reyes 3:12. Y esa sabiduría es demostrada en este salmo tan rico en contenido. Y en resumen, el Salmo 127 nos enseña esto. Escucha, Dios controla todo en la vida humana. El Señor Jesucristo controla todo en la vida humana. Y el versículo 1 del Salmo 127 es un hermoso versículo que expresa el control del Señor Jesucristo sobre todo en la vida humana. Vean cómo lo dice versículo 1, Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Un hermoso texto que quizás muchos de ustedes se saben de memoria. Vean el texto a detalle al principio del versículo 1 de nuevo. Si Jehová traduce la palabra hebrea Yahweh. Yahweh, este nombre del Señor en hebreo, Yahweh, destaca que Él es el incambiable, el eterno, el autoexistente, el que no depende de nadie, pero de Él depende todo en la creación, incluyendo a nosotros. En las palabras de Hechos 17:25, Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y hermanos, este es el punto inicial de todo.
de toda la vida, de todo en el matrimonio, de todo en la familia. Aquí empieza todo, reconociendo que el Señor Jesucristo es Jehová, es Yahweh, es el Dios fiel, infinito, incambiable, que es independiente de todo, incluyéndonos a nosotros. Esto es muy importante. En otras palabras, Él no nos necesita para nada, pero nosotros lo necesitamos para todo. Para todo. Lo necesitamos para hacer todo, absolutamente todo. Y entender esto nos debe llevar a depender del Señor para todo. Esta es la manera de pensar que debemos tener. Esta es la manera de pensar que refleja Santiago 4:15, en donde dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y vean cómo lo describe el Espíritu Santo aquí en el versículo 1. Regresen al Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano, o en el hebreo, no sirve de nada. En vano trabajan los que le edifican. La idea es así de simple. Si Dios no hace posible que se construya una casa, así de simple es lo que dice el texto. Si Él no hace posible que se construya una casa, no sirve de nada que trabajen los que están esforzándose por edificarla. Si Dios no hace posible que se construya una casa, los que trabajan en construirla no podrán construirla. Y otra ilustración de este gran principio, versículo 1 al final, véanlo. Si Jehová, otra vez Yahweh, si el eterno, el infinito, el incambiable, el independiente, de quien depende todo, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es, no sirve de nada que esté cuidando ahí la guardia. Según el Salmo 127:1, ¿alguien puede buscar la protección que provee una casa o la vigilancia de una ciudad? O más bien, ¿alguien puede buscar el edificar, versículo 1, una casa, o buscar la protección, la vigilancia de una ciudad? Pero si Dios no concede que se construya esa casa o que se proteja esa ciudad, no sirve de nada. Y el principio es este: todo en la vida depende de la mano de Dios. Todo en la vida depende de la mano del Señor Jesucristo, de Yahweh. Todo depende de la bendición de Dios. Para que algo se cumpla en la vida, Dios tiene que concederlo. Aquí vemos la bendición del Señor en la construcción de una casa y en la protección de una ciudad. Y aunque en una situación diferente, esta verdad la vemos también en Lamentaciones 3:37. Escuchen cómo lo dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Respuesta: nadie. Para que algo suceda, Dios lo tiene que hacer. Esa es la idea. Y vean el versículo 2. El Salmo 127:2 refuerza el principio del versículo anterior, del Salmo 127:1. Y aquí en el versículo 2 lo aplica al esfuerzo del trabajo para comer. Algo tan esencial, tan básico, tan prácticamente indispensable para vivir, como es el comer. Y el medio primordial por el cual Dios provee el alimento que necesitamos para vivir es el trabajo. Y ahí va, versículo 2. Por demás, otra vez, no sirve de nada la idea. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar o a descansar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, en ese entonces este descanso había estado ligado a la bendición del Señor de tener salud y paz externa, como lo vemos en Levítico 26. Así habría sido para Israel en el antiguo pacto en esa época. Nosotros, en esta época, a partir de la cruz, recuerden, el Señor
la noche que fue entregado tomó pan, tomó la copa, convirtió la Pascua en lo que conocemos como el memorial de la Cena del Señor, y dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y como lo vemos en el libro de Hebreos, 2 Corintios 3, por ejemplo, el Señor tomó el antiguo pacto, lo que llamamos la ley o la ley mosaica, y lo cumplió y lo reemplazó por el nuevo pacto en la cruz. Por eso en la Cena del Señor dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Entonces es importante hacer esta distinción, porque cuando el Espíritu del Señor escribió el Salmo 127, Israel estaba bajo el antiguo pacto. A partir de la cruz, ya el antiguo pacto fue cumplido por el Señor, reemplazado por el nuevo. Nosotros nos encontramos prácticamente participando del nuevo pacto como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. La nación de Israel es diferente del cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nació en Pentecostés en Hechos 2 y va a estar aquí prácticamente la época de la iglesia hasta el rapto que viene antes de la tribulación de 7 años en el futuro. Entonces, aunque aquí está hablando en términos del antiguo pacto, aquí hay un principio en el Salmo 127.2 que podemos aplicar aquí para nosotros en la época de la iglesia. Y de nuevo es importante remarcarlo, porque en esa época, bajo el antiguo pacto, de nuevo, antes de la cruz, en la época de la ley, recuerdan pasajes como Levítico 26, Deuteronomio, allá por el capítulo 28, en donde el Señor le dijo a Israel: si tú me obedeces, yo te voy a dar salud, trabajo, bebés y saludables. Nosotros no estamos en esa época. Nosotros no podemos esperar Dios no nos garantiza que si trabajamos duro, que si somos obedientes, Dios nos va a dar salud y riqueza. No, ese es el evangelio de la prosperidad. En esta época, primordialmente la bendición es espiritual. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 1:3. Y si somos obedientes, nosotros disfrutamos del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si Dios en su gracia soberana se agrada de darnos un trabajo estable, cierto nivel de ingreso, salud, eso depende de Él, pero no estamos bajo el antiguo pacto. Pero el punto aquí del versículo 2 es que tú tienes que concentrarte, esta es la implicación, en que tú estás honrando al Señor. Y finalmente versículo 2, a su amado dará Dios el sueño. De implicación, el que está caminando en obediencia al Señor prácticamente va a disfrutar de la paz que el Señor da al obediente. En ese entonces era de nuevo garantizado que ellos habrían disfrutado de salud y paz externa conforme ellos caminaban en obediencia al Señor. Para nosotros la idea es esta, principio del versículo 2, escucha: no sirve de nada el esfuerzo intenso, doloroso de levantarse muy temprano y acostarse muy tarde para ir a trabajar y ganarse la vida, y encima de eso no dormir bien por la preocupación laboral financiera. No sirve de nada, a menos de que alguien trabaje como un creyente genuino, salvo por la fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, a menos de que un creyente genuino está demostrando, expresando su fe al Señor, en obediencia al Señor, y de esa manera está cumpliendo con su responsabilidad de ganarse la vida. No vive para el dinero, no vive para el trabajo, y puede disfrutar de la bendición de una conciencia tranquila, del fruto del Espíritu, y el Señor puede usar eso para que descanse. De nuevo, esto no garantiza que siempre va a disfrutar de salud o de una situación cómoda para descansar bien. No, siempre es así. Incluso Pablo, recuerdan ustedes ahí en 2 Corintios 11:27, Pablo, por ser un hombre fiel, no durmió en ocasiones, estuvo en muchos desvelos, en muchas noches sin dormir, dice 2 Corintios 11:27. Entonces, nada de que si eres obediente a Dios vas a dormir como angelito, porque eso dice el versículo 2. No. Tú sé fiel al Señor como norma,
cuando tú eres fiel al Señor, vas a tener una conciencia tranquila, vas a disfrutar del fruto del Espíritu, pero ya pueden haber ocasiones como Pablo, que está siendo fiel al Señor y por diferentes razones a lo mejor estás desvelado. 2 Corintios 11:27. Ahora, vean aquí en los versículos 3 al 5. Y de nuevo, el punto aquí del versículo 1 y 2 es que para que algo suceda, Dios lo tiene que hacer. Esto de manera implícita nos apunta a depender del Señor, a temer al Señor, a ser fieles al Señor. Y vean aquí en los versículos 3 al 5, Salomón concluyó explicando que Dios controla la vida familiar y específicamente se concentró en los hijos, en el origen de los hijos, el valor de los hijos. Vean el origen de los hijos, versículo 3. Salmo 127:3. He aquí un texto hermoso, escuchen. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová, el Señor los da. Vean su valor, el valor de los hijos. Versículo 3. Cosa de estima el fruto del vientre. En otras palabras, cosa de valor. Y la idea aquí es esta, hermanos, vean ahí el texto. Dios da los hijos y son de mucho valor. Y esto muestra que el Señor controla la vida y que los hijos son un regalo de mucho valor que solo el Señor da. Vean de nuevo, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, todo depende de él. Si Jehová no guardare la ciudad, versículo 2, si el Señor no da el sueño, la tranquilidad, el reposo. Versículo 3, si el Señor no da los hijos, no sirve de nada todos nuestros esfuerzos. Ese es el énfasis del Salmo. Dependemos del Señor para todo. Y vean ustedes, versículos 4 y 5, nos da dos razones por las que los hijos son de tanto valor. Versículo 4, proveen protección. Proveen protección, primera razón, versículo 4. Como saetas, la idea es como flechas. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Flechas? ¿Por qué aquí los comparó a flechas? Porque en ese entonces los hijos podían proveer una medida de protección a los padres, como lo vemos en el último versículo del Salmo 127. Flechas. En una ocasión estábamos en México, nosotros vivimos en México varios años sirviendo al Señor ahí, y en ese entonces tenemos 3 hijos, nuestros hijos están muy cerca en edad, los 3 estaban en pañales prácticamente, y uno de nuestros parientes ahí en México se casó, y ya saben ustedes, si han ido a una boda en México, algunos de ustedes seguramente las han visto, se acostumbra por tradición ciertos símbolos, incluso seguro los acostumbran en algunas bodas aquí, si ahí traen algunas tradiciones mexicanas. Y ya saben que traen por ejemplo las moneditas para simbolizar provisión financiera, el lazo para simbolizar la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Pero resulta que en esta boda inventaron un símbolo y nos lo aplicaron a nosotros porque nos vieron ahí con 3 chiquitos, estaban en pañales todavía. Y resulta que nosotros éramos padrinos de lo que ven aquí de la aljaba. Si ven ustedes, no está ahí la palabra aljaba, del estuche donde metes las flechas. Entonces, cuando llegó el momento de la ceremonia de entregar la aljaba, la idea era de una manera simbólica de decir a los novios que Dios los bendiga y les dé muchos hijos, nos pidieron a nosotros que entregáramos un estuche con flechas. Tuvimos que ir a una tienda de bolsa a buscar flechas, imagínense, y unas baratas porque no son muy baratas, luego de metal y no sé qué. Ya éramos padrinos de estuche de flechas. Medio raro, pero bueno, era la intención de esto, demostrar el deseo de que el Señor bendijera a esta pareja de parientes con hijos. Pero en este caso, aquí en el versículo 4, la idea de que, versículo 4, veanlo de nuevo, los hijos son como saetas, como flechas, es para mostrar que proveían protección. ¿Cómo? ¿Cómo? Versículo 5, y aquí vemos que proveen gozo.
Gozo, pero vean cómo proveían protección en ese entonces. Vean el texto, versículo 5. Bienaventurado. Esa palabra es hermosa, significa gozoso, satisfecho, bendito, contento. Bienaventurado, vean quién, versículo 5. El hombre que llenó su aljaba, ahí está. La aljaba es donde metías, versículo 7, las saetas. En la actualidad es el estuche donde el arquero, de donde saca las flechas. Esa es la aljaba. Entonces, nosotros somos padrinos de aljaba, que es una bolsita y un estuchito ahí de 2, 3 flechitas ahí de feria barata de niño, porque no nos alcanzaba para comprar unas más caras. Pero la idea aquí del versículo 5 es esta, vean, el 5 de nuevo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, que se llenó de niños, de hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Quiere decir esto que hay que tener muchos hijos para estar contento? No, no necesariamente. No es la idea del Salmo necesariamente. Simplemente la idea es, recuerden que versículo 3, Dios da los hijos, son herencia de Él, son cosa de estima. Versículo 4, proveen protección. Versículo 5, proveen gozo. Son una fuente de gozo. Y en ese entonces, vean lo que dice ahí al final del 5, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué significa eso? Bueno, en esa época los juicios civiles se resolvían en la puerta de una ciudad. Y la idea aquí es que así como las saetas o las flechas, los hijos podían defender a un padre en un juicio civil. Por eso, en esa época, cuantos más hijos tenían, más defensores tenían los padres. Esa es la idea. Entonces, si el Señor te ha llamado a ser soltero o soltera, es un gozo la vida si eres un creyente obediente, como lo vemos ahí en el versículo 1 del Salmo 128, el que sigue, véanlo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado, versículo 5, atrás, 127:5, el hombre que llenó su aljaba de ellos. El punto es aquí tu relación con el Señor. Este es el cimiento. Este es el cimiento, esta es la médula del núcleo del matrimonio, que es el núcleo de la familia. Tu relación con el Señor Jesucristo, Jehová, versículo 1. Necesitas ser un creyente obediente al Señor. Y si el Señor te ha llamado a ser soltero, si eres fiel al Señor, vas a estar satisfecho, gozoso. Si te ha llamado a estar casado y no te da hijos, pero eres fiel al Señor, vas a estar gozoso. Y si eres casado o casada y el Señor te da hijos, te da uno, y eres tú fiel al Señor, por ser un creyente obediente, vas a estar gozoso. Recuerden, parte del fruto del Espíritu es amor, gozo. Gálatas 5:22. Y si el Señor te llama a ser casado, casada y te da 1, 2, 5 hijos, el punto es que tú seas un creyente obediente y vas a estar satisfecho, gozoso. Ahora, vemos entonces en el versículo 127 el primero de 2 salmos aquí que te enseñan el cimiento de una familia fiel. Y ya lo vimos, en primer lugar vemos el control del Señor. Todo depende del Señor. Tienes que vivir en dependencia del Señor para todo, porque versículo 1, si te van a edificar en la casa, no sirve de nada todos tus esfuerzos. Si el Señor no hace algo, no sirven de nada tus esfuerzos. Y eso en la vida práctica se refleja, ya lo dijimos como lo dice Santiago 4. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cumples con tu responsabilidad de pensar, de evaluar, de vivir conforme a la Biblia, y esto se va a reflejar en una dependencia continua al Señor, en oración, en obediencia al Señor. Y dependes de Él, sabiendo que Él tiene la primera y la última palabra. Y esto también, hermanos, nos debe motivar, nos debe empujar al contentamiento, a aprender a estar satisfechos, porque al final el Señor es el que define todo, porque si tú quieres, versículo 1, edificar una casa, pero si el Señor no lo hace, esto no te permite hacerlo, no lo vas a hacer. Y tienes que estar satisfecho, contento. Él está en control de todo. Esta es una manera
práctica de mostrar dependencia en el Señor. Entonces, en el Salmo 127 vemos el primero de dos salmos que te enseñan el cimiento de una familia fiel, el control del Señor. Y terminemos brevemente con el Salmo 128. Vean el temor al Señor. No solo el control del Señor, sino también el temor al Señor. Vean el Salmo 128. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado, ahí está otra vez, o gozoso, satisfecho, contento, vean esto. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Observen que el que teme a Jehová, el que teme al Señor Jesucristo, es obediente a Él, anda en sus caminos, obedece su palabra. Ahora, ¿qué significa temer a Jehová? Dos cosas, dos componentes. Como alguien lo dijo, número uno, un asombro reverente. Un asombro reverente. Número dos, un temor saludable por pecar. Un temor saludable por pecar. Esto de asombro reverente, ¿qué significa? Ves que el Señor, como lo dice su palabra, es santo, soberano, amoroso, justo, poderoso y demás perfecciones. Y todo esto debe llevarte a quedar asombrado en reverencia. Esta es una actitud de adoración. Pero temer a Dios no solo incluye un asombro reverente, sino también, en segundo lugar, significa un temor saludable por pecar. En otras palabras, te da miedo. Es un miedo saludable, correcto, apropiado. Te da miedo que el Señor te juzgue si pecas. Y sí, es bueno, pero ya soy cristiano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Correcto, Romanos 8:1. Pero si tú, por ejemplo, 1 Corintios 11, participas de manera indigna de la mesa del Señor, juicio, comes y bebes para ti. Y por eso dijo Pablo en 1 Corintios 11 al final, que había muchos corintios que estaban enfermos, muchos debilitados, y aún algunos dormían. Dios les había quitado la vida a algunos, a otros les había causado enfermedad y debilidad física como una disciplina, una forma de juicio por su pecado. Entonces recuerda, Hebreos 12, Dios al que ama disciplina. Si tú eres un hijo verdadero de Dios y tú estás jugando con el pecado, te expones a la disciplina del Señor. Y eso debe infundirte un temor saludable de Él para evitar el pecado, para expresar tu amor a Él en santidad. Este, hermanos, es el cimiento de una familia que honra al Señor, de un matrimonio que honra al Señor. Observen aquí, versículo 1 de nuevo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Ese bienaventurado, esa palabra significa gozoso, contento. Observen que esa bienaventuranza, ese gozo, no tiene nada que ver con tus circunstancias y tiene todo que ver con tu relación con el Señor. No importa lo que haga tu cónyuge, no importa lo que haga tu hijo, no importa si tienes dinero o no, no importa si tienes salud o no, no importa ninguna circunstancia externa. Si tú eres un creyente obediente, vas a ser bienaventurado, vas a estar gozoso. Y esto apunta, hermanos, a que el Señor es suficiente para inundar de gozo nuestra vida. No necesitas temer al Señor y algo más, no. Versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y tiene un carro de último modelo. No. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, punto, que anda en sus caminos. Y vean el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado, otra vez lo repite, bienaventurado serás y te irá bien. De nuevo, en la época en la que se escribió este salmo para el israelita creyente obediente de esa época, vivía bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Y eso significa que esta bienaventuranza, esto de que le iría bien, dice el texto,
Esto de que le iría bien en su trabajo no solo incluía gozo, sino también prosperidad material. Levítico capítulo 26, salud, buenas cosechas, animales saludables. Pero ya lo explicamos hace un momento, nosotros como la iglesia, viviendo en la época de la iglesia, desde Hechos 2 hasta el rapto, 1 Tesalonicenses 4, esta bendición para nosotros, de nuevo, en la época actual, es primordialmente espiritual. En Cristo, al ser obedientes al Señor, disfrutamos del fruto del Espíritu que incluye gozo, y ya si el Señor nos quiere bendecir materialmente con un buen trabajo, con salud para nuestra familia, ya es algo que Él decide a su discreción soberana, como lo vemos en 1 Timoteo 6:17. Pero esto, hermanos, nos debe animar de nuevo, porque si tememos al Señor, vamos a ser bendecidos en el sentido de que vamos a estar gozosos sin importar cuál sea nuestro nivel de ingreso, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Y vean el versículo 3, Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esto es lenguaje figurado, que parece indicar que esta es una esposa dedicada a sus hijos, dedicada a su casa, por implicación a su marido. Es una esposa saludable, fiel al Señor, con hijos saludables. En esa época, de nuevo, la salud física era literal. Si ellos obedecían al Señor, el Señor les iba a dar esta bendición. Pero en esta época, de nuevo, no lo garantiza el Señor. Pero lo que sí podemos aprender es que si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, el Señor puede usar tu influencia, 1 Corintios 7, para tener un efecto evangelístico en tu cónyuge, si tienes un cónyuge incrédulo, hijos incrédulos, y si tú eres un hombre, una mujer fiel al Señor, además de que seas una influencia evangelística para aquellos creyentes en tu familia, conforme tú eres un creyente fiel al Señor, el Señor te puede usar para que seas una influencia santificadora. Esto es para motivarlos a ser fieles. ¿Podríamos aprender ese principio aquí? Vean el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Vuelve a reiterar aquí el temor a Jehová. Y vean el versículo 6. Aquí, vean ustedes, aquí encontramos la única manera de temer al Señor y disfrutar de su bendición sin anular nuestra responsabilidad. Somos responsables de ser obedientes al Señor, pero aquí viene la única manera de poder temer al Señor, y es esta: que Él lo haga, que Él nos haga temerlo. Es prácticamente una repetición del Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no produce un corazón que lo teme, es imposible tener un corazón así. ¿Dónde dice eso? Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión. Aquí esta es una oración que apunta a la bendición del Señor. Bendígate Jehová desde Sión. ¿Qué Sión? Jerusalén. ¿Por qué desde Sión o Jerusalén? Porque en la época en la que se escribió el Salmo 128, en Jerusalén estaba el tabernáculo o el templo que representaba la presencia de Dios. Y la idea aquí es que en el versículo 5, la fuente de bendición es el Señor, y el Señor bendice desde Sión porque allí estaba simbolizada su presencia. Y por eso, vean ustedes cómo concluye el Salmo 128 con una oración, reconociendo otra vez el principio del Salmo 127:1. Si dice, si Jehová no edificare la casa, si depende del todo, entonces esto nos debe motivar a decir, Señor, ayúdanos a edificar la casa, ¿no es cierto? Casa literal, digamos un edificio, una construcción en el versículo 1, pero ya explicamos que esto se aplica a todo. Y hablando de una familia, esto también se aplicaría que si todo depende de Dios, entonces tenemos que clamar al Señor porque tenga misericordia. Las salvaciones de Jehová sale
a nuestros parientes que no son salvos a través de la fe en Cristo únicamente por gracia, y los mantenga fieles y tenga misericordia de ellos y nos conceda las bendiciones conforme a su voluntad soberana. Por eso escuchen, entender que dependemos del Señor en todo nos lleva a terminar al final del Salmo 128. Entender el principio del Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, de nada sirve los que le edifican. Entender que todo esfuerzo es en vano a menos de que el Señor lo haga, nos lleva a terminar al final del Salmo 128 en oración, rogándole al Señor que conceda su bendición en los esfuerzos por algo que estamos haciendo. Por eso termina, vean, el versículo 5, Salmo 128. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Versículo 6, así era para ese entonces, hablándole a judíos, la audiencia original, habían sido israelitas, claro. Y versículo 6, y veas a los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, paz sea sobre Israel. ¿Por qué dijo esto el salmista? Porque le pidió aquí el Señor que bendijera al hombre que teme a Jehová, del versículo 4, y esta bendición en esa época incluía la vida, el ver a los nietos, el disfrutar de paz, porque el Señor daba paz a Israel. De nuevo, esta oración al final del versículo 5 y 6 del Salmo 128 es la ramificación práctica, es el resultado práctico, es la consecuencia práctica de la verdad del principio del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Por qué? Porque el Señor controla todo. Lo vemos aquí en estos dos salmos. Controla la vida, la salud, los hijos, los nietos, la familia, la paz en una nación. Solo Él puede dar esas bendiciones. Como Él decide, a su discreción, a criterio soberano, y esto nos debe motivar a serle fieles. Pero recuerden, hermanos, si reconocemos que solo Él puede llenar de bendición material tu vida, solo Él puede bendecir a tu familia con salud, con un nivel de estabilidad material, económica. Sí, solo Él lo puede hacer. Tú como creyente tienes la responsabilidad de ser obediente a Él, pedirle su misericordia, su bendición, pero escucha, su bendición primordialmente en el área espiritual. Recuerden, hermanos, su bendición espiritual es mucho, mucho más importante que su bendición física. Y con esto terminamos. No te concentres primordialmente en el bienestar físico de tu familia, sino en su bienestar espiritual. Esa es la prioridad. Es una manera de pensar mundana, hermanos, como cuando, ustedes saben, en el mundo nos pregunta, vemos por ejemplo a alguien que no hemos visto hace mucho y le preguntas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todos bien con salud, y la salud es lo más importante. No, no es cierto. ¿Cómo está Pepito? Hace años que no lo veo. Bien, hombre, tiene un muy buen trabajo, y ya con el trabajo ya está del otro lado. Eso muestra una manera de pensar mundana. El dinero y la salud no son lo más importante, hermanos, en absoluto. Esa es una manera de pensar mundana. ¿Dónde comenzó el Salmo? Versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme ¿a quién? A Jehová. Lo más importante es eso. Recuerden las palabras del Señor en Mateo 16, 26. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Respuesta, de nada. ¿Para qué queremos hijos que vivan 120 años, que vayan a las mejores universidades del mundo, que viajen por todo el mundo, que sean presidentes de compañías y tengan 10 autos de colección y vivan y tengan 10 casas en los mejores lugares del mundo? ¿Para qué si no conocen al Señor? Y que aun cuando tengan salud y aun sean exitosos en los deportes y sean muy morales y no roben, no maten, no se emborrachen, si no conocen al Señor, cuando Dios les quite la vida, si mueren sin haberse arrepentido, van a terminar en el infierno eterno.
Y por eso el Señor dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué? ¿De qué le va a servir todos los millones y salud aún si viviera 120 años? ¿De qué? De nada. No olvidemos eso, hermanos. La prioridad es Salmo 128.1, el temor al Señor. La prioridad es, de nuevo, depender del Señor. Oremos para terminar esta sesión. Padre, gracias por tu palabra bendita. Y oramos a ti reconociendo que dependemos de ti en todo. Pero rogamos que tu Espíritu nos ayude a evaluar nuestra vida a la luz de estas verdades, para depender de ti en oración, reflejar nuestro temor, nuestro asombro reverente, nuestro temor saludable por pecar contra ti en una vida que anda en tus caminos. Guárdanos, Señor, de maneras de pensar no bíblicas en donde le damos más importancia a lo físico antes que lo espiritual. Protégenos, Señor. Entendemos que hay un lugar para cuidar la salud, como lo vemos en tu palabra, 1 Timoteo 5. Entendemos, Padre, eso. Entendemos que el ejercicio corporal es provechoso, pero para poco es provechoso. Pero que recordemos que todo está sujeto a ti. Todo lo que nos das es para adorarte, para extender tu reino, y es temporal. Y que no pequemos por darle más importancia a lo material, al físico, que a lo espiritual. El temor a ti, el adorarte a ti, el ser fieles a ti. Y oramos, Señor, por nuestras familias, que conceda salvación a nuestros parientes que no son salvos, y nos dé sabiduría para que seamos instrumentos evangelísticos, santificadores para tu gloria. Amén. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Necesitamos más mensajes como estos que han sido predicados el día de hoy, aprender más del temor del Señor, del control, la soberanía de nuestro Dios, que Él es el único que nos ayuda en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en todo lo que necesitamos en la vida, ¿verdad? En este momento vamos al tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, el formato, voy a estar yo aquí del otro lado, en esta fila del medio. Los que quieran hacer preguntas, por favor, hagan una fila, mientras los pastores van a pasar acá y poder responderle sus preguntas. Entonces, traten de por favor, ser breves, no tomar tanto tiempo haciendo la pregunta, más bien para darle la oportunidad a los pastores que puedan darnos esas respuestas bíblicas que necesitamos, ¿verdad? Entonces invito a los pastores, a Pastor Peter, a Pastor Luis y Pastor Jorge, si pueden pasar acá adelante, por favor. Ok, hermanos, entonces aquí voy a estar yo. Si pueden pasar conmigo y pueden hacer su pregunta con los pastores. Bueno. Buenas tardes a los tres. Gracias por compartir, para dar mucha edificación los tres mensajes.
Mi pregunta es acerca de crianza de los niños. Tenemos nuestro primogénito, que es un varoncito de 3 años, y nosotros los dos estamos de acuerdo en disciplina corporal. Pero estando en la escuela, él ha estado batallando, pegando mucho a otros niños, y al principio pensamos que tal vez era la escuela, la maestra, o como, no sé, pensamos que era la escuela, pero después lo cambiamos y sigue pasando lo mismo. Y mi esposo lo disciplina, hablamos con él, y el otro día me dijo él: mamá, juega conmigo. Y estaba yo jugando con él y sacó sus peluches, y él me dijo: oh, Mickey no se portó bien, le pegó a sus amigos. Y entonces le dije: oh, dile a Mickey que eso está mal, me duele el corazón cuando él hace eso. Y agarró mi niño a su peluche y le empezó a pegar. Entonces me quebró el corazón, porque pensé: ¿qué es lo que mi hijo está aprendiendo de nosotros? Que usamos solamente la violencia. Entonces me pongo yo a preguntarle a mi esposo, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy de acuerdo todavía con disciplinarlo, pero no sé si estamos esperando a nuestros niños, pero les quiero preguntar qué es lo que ustedes sugieren. ¿Me permite? Claro que sí. Gloria a Dios, hermana. Qué buena pregunta. Sabe que hay otras maneras de disciplinar. Hay, por supuesto, que la disciplina corporal tiene su lugar, ¿verdad? Mis hijos no podían comprender, nuestros hijos no podían comprender, de la edad de 8, 9, 10 años, porque yo los ponía de rodillas en la orilla de la cama y les daba con una paleta, y después oraba con ellos. Me preguntaba por qué oraba con ellos si los había castigado. Pero yo lo que estábamos enseñando era que el mal comportamiento tiene repercusiones, ¿no? Ahora, tuvimos la bendición nosotros de crear a nuestros hijos con información de libros de un psicólogo cristiano que se llama James Dobson. James Dobson, de la organización Focus on the Family, Enfoque a la Familia, tiene un libro que se llama Atrévete a disciplinar, Dare to Discipline. Ahora es el New Dare to Discipline, ¿verdad? Nosotros creamos a nuestros hijos con Dare to Discipline. Y hay varias maneras de disciplinarlos. Una es haciendo tratos con ellos, enseñándoles, ¿verdad?, de que este comportamiento tiene que cambiar. Y si este comportamiento no cambia, según lo que quiera cambiar, tienes 3 semanas, o tienes 2 semanas, o tienes un mes, o lo que nosotros acordemos con ellos. Y la repetimos y la repetimos y la repetimos con la esperanza de que el comportamiento cambie. Y si no cambia durante este periodo de tiempo, nosotros, tu padre y madre, tenemos el derecho de quitarte esta lista de propiedades. ¿Entiendes? Cuando el niño entiende. Ahora, cuando está más pequeño, hay tal cosa, vamos a poner un time out, ¿no? No necesariamente darle, pero hay tal cosa como hacer un contrato con ellos para que vayan entendiendo, o ponerlo en time out, ¿verdad? Ahora llega la edad en que es necesario darles un par de con la paleta, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opina, pastor? Sí. Sí. Pues yo creo, hermana, ahí en ese punto que
no te debes desanimar, sino al contrario animarte, porque cuando ves a tu hijo tratando a sus peluches como ustedes lo tratan a él, y la pregunta es si lo que están haciendo es bíblico, eso es lo que importa. Y están haciendo lo que es bíblico, porque Efesios 6:4 dice que hay que crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esa disciplina incluye, como ya lo decía el hermano, disciplina corporal. Y lo dice una y otra vez el libro de Proverbios. Ahora, también como lo decía nuestro hermano, obviamente llega una etapa en la vida en la que obviamente a los 15 años pues ya no le vas a sacar ahí el instrumento para disciplinar, ¿verdad? Porque ahí se va a voltear, lo va a agarrar y te va a agarrar a ti de cachetadas. Es broma, obviamente. Pero se entiende que es hasta cierta edad. De hecho, lo dice Proverbios una y otra vez, la vara es para el que es desobediente. Y ustedes pueden confirmarlo ahí a lo largo de Proverbios, ¿no? Pero definitivamente llega una etapa en la que, como decía el hermano, vas a tener tú que pensar en maneras de aplicar el mismo principio bíblico, de tal manera que ya no es corporal, sino que ya vas a retirar privilegios. Por ejemplo, si ya están en una edad en la que hoy ya no les das disciplina corporal, a lo mejor les retiras el celular y de alguna manera haces que asocien, como decía el hermano, la desobediencia con una consecuencia dolorosa. Y ese es el principio que ves en la Biblia. Pero cuando son chicos, como en el caso de tu hijito que creo que tenía 3, 5, está todavía en la edad en la que aplicas la disciplina corporal de acuerdo con la Biblia. No es violencia, una aclaración. No es que lo agarras y lo mandas ahí, lo avientas contra la pared y como si fuera chicle, o lo golpeas y lo mandas a la sala de urgencias. Obvio, eso es un pecado, eso es inaceptable. Pero sí, la Biblia es clara en que tienes que aplicar suficiente dolor para que eso lo refrene de desobedecerte. Y lo más importante, como decía el hermano, es que al final tiene un propósito espiritual. Lo llevas, usas eso, el hermano da la ilustración de orar, para apuntarlo al Evangelio. Decirle, mira, tú no puedes cambiar, esto lo haces porque eres un pecador y necesitas arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo para que Él cambie tu corazón y puedas obedecerlo a Él en primer lugar y en segundo lugar a mí. Entonces, esos son momentos para evangelizarlo, para ir al corazón, para ir a los motivos, más allá de solo quedarte a nivel de conducta. Pues quiero decir una sola cosa. Qué buen punto de usar esas oportunidades para evangelizar a tus hijos y decirles, como acaba de decir Pastor Luis, no puedes hacer esto por tu cuenta, necesitas que Dios te ayude. Excelente, porque le estás llevando a los pies de Cristo. Pero yo también te diría, no te desanimes. Ustedes saben que tenemos 4 hijos adultos y no todos son iguales, ¿verdad? Y el punto principal es administrar la disciplina con fe que quizás no va a cambiar a la velocidad que uno quiere, pero a lo largo de una niñez, la disciplina bíblica lo va a entrenar al corazón de ese niño. Y Dios es fiel. Dios va a ser fiel como acabamos de escuchar, si somos fieles y obedientes, Dios nos va a bendecir espiritualmente y Él va a hacer su obra. Nada más, no desanimarnos porque en 6 meses o en 1 año, 2, 3, 4, 5 años, a veces pues, hasta que son adultos cambian. Espero que no sea el caso, pero la cosa es la fe en la palabra de Dios. Buenas tardes, gracias a los expositores. En la Biblia, la biología es clara, hay 2 géneros, hombre y mujer. Nuestros hijos están siendo adoctrinados en escuelas, películas. Mi nieto me vio una película, yo le expliqué, su mamá vive en Minnesota, él está aquí, pero el problema es con mi hija, que me dice que no soy tolerante. ¿Qué puedo hacer? Que no es uno tolerante, que es uno homofóbico, robofóbico, vermofóbico, fobia a todo. ¿Y cómo le puedo llegar a ella? Yo sé que con la palabra, pero ella no es creyente. Mi esposa ora por ella, yo oro por ella, pero ¿cómo me puedo yo ayudar? ¿Puedes clarificar la pregunta? No entendí lo de la fobia. ¿Cómo acercar a mi hija más a la palabra? Ella no cree, no es creyente, y nos tacha de homofóbicos, de
faltos de amor. No, que los ataca a ustedes por sus creencias. No pueden llegar a su corazón, a su hija adulta, ¿verdad? ¿Qué le sugiere, pastor? Amén. Bueno, en primer lugar, explicarle que lo que el mundo define como homofóbico, falto de amor, no es lo que la Biblia dice. Porque decir que la homosexualidad es pecado no es ser homofóbico, como tampoco es ser ladronfóbico decir que el robar es pecado, como tampoco decir que es ser homicidafóbico el decir que el cometer homicidio, el asesinar es pecado. Entonces, eso es importante porque en la palabra de Dios, cuando vemos el pecado de homosexualidad, se presenta con otros pecados. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, decir que eso es pecado no es tener una fobia o no es tener una falta de amor, es decir, eso es lo que dice la palabra de Dios, y lo más amoroso es definir el pecado como Dios lo define para ofrecer una solución bíblica al pecado. Como sabemos, el Señor la da, y esa solución es a través del Evangelio. El Señor ofrece perdón de pecado para el que viene en arrepentimiento de fe al Señor Jesucristo. Por eso ahí mismo en 1 Corintios 6, en el siguiente versículo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo más no amoroso sería decirle a alguien que, según este texto, por ejemplo, es un ladrón, y decirle: ¿sabes qué? Vas a ir al cielo, estás bien. No está bien, eso es lo más, le están mintiendo, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si yo un mentiroso le digo: ¿sabes qué? Tu estilo de vida es la mentira, amas la mentira, y yo le digo: vas a estar bien, vas al cielo, para que no me digan: este es mentirosofóbico. Estás mal, estás mostrando una falta de amor, estás contribuyendo a que vaya al infierno. Lo más amoroso es decirle: mira, la Biblia dice esto, que por tu pecado, la paga del pecado es muerte, pero de tal manera amó Dios al mundo que ofrece perdón de pecados en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso es amoroso. Es decirle, el Señor dice: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lo más amoroso es decirle: mira, tú estás en pecado, necesita, igual que todos somos igual de pecadores, no hay justo ni aún uno, aunque ciertos pecados nos caractericen antes de venir a Cristo. Y lo más amoroso es decirle a alguien: mira, la Biblia dice que eres un pecador, mereces el infierno, todos lo merecemos, pero Dios te ofrece perdón de pecados en Cristo. Eso es ser amoroso, eso no es mostrar algún tipo de fobia. Llámese homosexual, ladrón o asesino, lo que sea. Hermano, estamos viviendo en un tiempo, como sabemos, ¿no?, que hay una lucha, una batalla civil por principios, no solo en este mundo, sino en estas naciones de todo el mundo. Una batalla de la moralidad contra la inmoralidad, ¿no?, por el corazón de nuestros niños. Y hay un avance para ganar sus corazones, y ese avance para ganar sus corazones es para infundirles que una mentira, que lo que verdaderamente es, que no es, ¿verdad? Y un avance que les da la oportunidad para que escojan lo que quieran ser hasta cierta edad. Y esa es cierta, esa es una mentira. La verdad es que los niños nacen como somos, ¿no? Nacemos como somos.
Y nosotros los padres y abuelos y familiares tenemos la responsabilidad de decir la verdad, ¿verdad? Yo crecí en un tiempo que se llamó la era cristiana, ¿verdad? Ahora ya se conoce como la era postcristiana, pero si me dicen a mí, la era cristiana todavía está aquí, ¿no? La era postcristiana. Pero en la era cristiana predominantemente se sabía lo que la moralidad era o es, ¿verdad? Yo crecí en un hogar con 5 hermanas. Y yo crecí en un hogar en el que mis hermanas jugaban de muñecas y fue fácil para mí que me jalaran a jugar con ellas. Pero tuve un padre que me decía, no, mijo, tú eres niño, tú no eres así, tú no te pones esa ropa, no. Porque mis hermanitas me querían pintar las uñas y bueno, tengo 5 hermanos también, ¿no? ¿Verdad? Pero como yo estaba en medio de 2 mujeres aquí y 2 mujeres acá, yo estaba en medio, los que estaban cerca de mí eran niñas. Y en ocasiones me quisieron pintar las uñas y mi papá siempre estuvo ahí para decirme la verdad, ¿verdad? Que no importa lo que la sociedad diga, lo que la cultura quiera infundir o influenciar, la verdad es una, ¿no? Y la verdad prevalece, ¿sí? Ahora, el movimiento que hay quiere que uno apruebe, celebre y promueva ese estilo de vida. Ahora, en la 5ª generación de mi familia, de mis padres, mis hermanos, sobrinos, nietos y bisnietos de mis padres, en esa generación están en una edad en que hay una niña y un niño que están equivocados. La niña cree que es niño y el niño cree que son primos ellos, ¿no? Y el resto de la familia que está sin Cristo Jesús, la mayoría los aprueban y ellos quisieran que nosotros les aprobáramos el estilo de vida también. Y los ataques más grandes en contra del cristianismo para con nosotros es que nosotros ni aprobamos, ni promovemos, ni celebramos. No lo podemos hacer porque es una mentira, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo es continuar reforzando la verdad. Yo te amo, Dios te ama, y esta es la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo que no hay una fobia, es un temor, ¿no? ¿Verdad? Y se le llama erróneamente una homofobia, pero en realidad no es un temor que tenemos, sino que tenemos un amor reverente, pero no aprobamos, ni promovemos, ni celebramos ese estilo de vida, porque simplemente es una mentira. No sé si ayuda. ¿Hay otra pregunta? Ahora digo yo. Buenas tardes y muchas gracias, ha sido muy edificante. Quisiera un consejo, yo tengo 2 hijos ya mayores, mi hijo tiene 26, mi hija 22, viven en Costa Rica. Les prediqué el Evangelio en algún momento, pero quiero un consejo porque aún es muy curioso. Mi hijo, el varón, que ha sido el que más problemas se ha metido de drogas, de malas juntas, cree en Dios. Mi hija, que la que no me ha dado problemas, está como volviéndose agnóstica. Pero como madre me equivoqué tantas veces. Vengo de un hogar donde pegar y golpear no era disciplina, era el maltrato, la humillación, golpes, cuando no disciplina, era el día a día. Entonces yo heredé, hice lo mismo con ellos. Entonces ellos me han atacado, o me han achacado, más bien no atacado, achacado, que yo no tengo la moral para poder hablarles de un evangelio, por como yo fui, yo les pedí perdón, pero ¿qué les puedo decir? Porque yo todos los días oro para que ellos sean salvos. Yo traté con el ejemplo, pero no sé qué más hacer. Y no quiero que se pierdan y quiero que sepan que Cristo es todo, que Cristo nos puede cambiar, pero no sé qué más hacer. Gracias. Yo iba a decir algo nada más con respecto a lo que había preguntado el hermano de los ataques con las mentiras y los 2 pastores. Pues Pastor Luis usó muchos versículos para mostrarte que lo que está diciendo tu hija no es verdad.
estaba pensando que lo que él hizo ahorita con los versículos es 2 de Corintios 10, que él no estaba usando armas humanas para luchar en contra de esos pensamientos arrogantes, pero estaba usando la palabra de Dios para tumbar esos pensamientos, que es lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, yo cuando tenía 20 años había un mormón que trabajaba conmigo y le hablé de muchas razones por las cuales el mormonismo no era cierto y pues tumbé su fe en el mormonismo con la palabra. No vino a Cristo, por lo menos no en ese tiempo, pero me di cuenta que la palabra de Dios es lo que tumba esas fortalezas, esas ideas arrogantes que suben contra el conocimiento de Dios. Y pienso que eso es lo que el pastor estaba haciendo ahorita y pienso que es muy efectivo la palabra de Dios en la oración. Y no sé qué consejo le puede dar a la hermana, pastor Luis. En primer lugar, hermana, recordar que, como lo vimos hace un momento, el Señor es soberano, no comete errores. Obviamente Él no jamás, como dice Santiago 1, Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. El Señor nunca prueba ni es el autor del pecado. Si tú cometiste pecados que a lo mejor contribuyeron a que tus hijos fueran tentados a pecar, tienes tu responsabilidad, seguramente ya pediste perdón, quizás no eras salva, y aunque hubieras sido salva, si confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar. Pero aquí, un punto clave que para animarte a ti también, tus hijos necesitan entender o lo saben, obviamente lo saben porque pues son seres humanos creados a imagen de Dios, pero lo que está pasando con tus hijos es la inclinación pecaminosa que todos tenemos de evadir nuestra responsabilidad individual, de ser como Adán cuando el Señor lo confrontó: has comido del árbol de que yo te mandé no comieses, y él dijo: la mujer que me diste por compañera. Y lo dice Deuteronomio 24:16, donde dice ahí: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Eso es muy importante. Entonces tus hijos pueden echarte la culpa de lo que sea, pero la palabra de Dios es clara y ellos son responsables. No importa lo que tú hagas, ellos tienen la responsabilidad de arrepentirse y creer. Entonces ese es un punto importante, porque a veces, de nuevo, es nuestra inclinación y como hijos nos es fácil manipular y presionar a nuestros padres y en cualquier edad, y decir: es que es por tu culpa, es que de chiquito me hiciste esto o lo otro, y no, el mundo le encanta eso, ¿no? Y lo llama a veces psicología tal o cual, lo que sea. Eso es lo que dice la Biblia. Tus hijos, no importa en lo que ha estado mal, ellos necesitan arrepentirse y creer. Y tú orar por ellos y en lo que está de tu parte, de aquí en adelante, ser una influencia piadosa. Pero el Señor sabe que solo ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Nadie es perfecto más que el Señor. Eso no justifica nuestro pecado, pero al mismo tiempo el Señor sabe que nuestra imperfección, aún como cristianos, aunque la dirección de nuestra vida ya es de obediencia, aunque es imperfecta nuestra obediencia, el Señor usa nuestras imperfecciones para cumplir sus propósitos en las vidas de los que nos rodean. Amén. Amén. Nuestro hermano Pastor Peter citaba la palabra de Dios, ¿verdad? Con mucha razón. Dice la palabra que aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Porque nuestras almas son poderosas en el Espíritu para hacer fortalezas. Ahora, nuestras almas son la oración, el ayuno, testimonio. Yo he visto cómo Dios responde la oración. De hecho, a la edad de 27 años, estando yo envuelto en drogas, teniendo una vida doble, un testimonio horrible en mi hogar y practicando drogas en la calle, mi esposa y mi suegra me invitaron al pastor de nuestra iglesia.
digo nuestra iglesia porque después fui miembro, ahí me convertí al Señor, ahí me llamó el Señor al ministerio, a servirle. En nuestro apartamento venía el pastor y mi suegro y mi esposa oraban por mí. El Señor me salvó. Después de tanto tiempo, yo no sé cuánto oraron. Mi sobrino, Jorge Luis, era un DJ, trabajaba en un burdel, lugar de poca reputación. En la noche, él era el DJ que ponía la música en un lugar de maldad. Nosotros orábamos por Jorge Luis. El Señor lo salvó de 35 años. Y al mes siguiente falleció de un accidente. En salvación. Mi papá, un hombre súper religioso, el Señor lo salvó de 81 años de edad, 27 años de convertido, 27 días de convertido el Señor en su lecho. Mi hermano Gustavo, un hombre que nos puso de mal a mi hermano Sergio y a mí, yo hablé de eso. Mi hermano Gustavo, un hombre confundido, pertenecía a una, creía en todo tipo de creencia. Lo que eso significaba era que buscaba a Dios, tenía hambre en su corazón. Dejó a su esposa de 28 años de casado, dejó a su hijo y a su hija y se fue al mundo. ¿Sí? Y la vida le pegó, tuvo golpes y estuvo en el hospital y se convirtió al Señor. Y vivió 12 años después, eso se llevó. Oramos por nuestra familia año tras año, por Gustavo 25 años, por mi mamá casi 30 años. El Señor es fiel. Y es doloroso ver lo que en nuestra familia pasa. Es doloroso ver los golpes que la vida les da. Pero la palabra de Dios es fiel. Y dice el Señor de que como cae la nieve y desciende la lluvia y da de comer y riega la tierra y germina la semilla y da de comer al que siembra, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la envié, dice el Señor en Isaías 55. Usted está haciendo lo correcto, usted está orando y de seguro tiene carga por su hija, seguro, yo lo entiendo. El Señor es fiel, siga confiando en Él. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No les dé temor, hermanos, por favor, pasen acá a hacer sus preguntas. Dios bendiga, hermanos. Supongamos que hay una pareja de cristianos y supongamos que uno de ellos quizás quiera más hijos. Supongamos que el otro no quiera más hijos. También supongamos que cosas como la salud o la edad o la economía no son factores en contra de tener más hijos. ¿Cuándo puede saber uno bíblicamente, una pareja de cristianos, si está bien decirle hasta aquí o let's go, vamos a tener más? Esa es la pregunta. Yo tengo 6, entonces yo no sé. No soy calificado para contestar esa pregunta. Yo puedo probar. ¿Sabe, hermano, que nosotros tenemos con mi esposa 2 hijos, ¿verdad? Uno de 41 años y ahora uno de 37. ¿verdad? Y hicimos la decisión, aunque los dos hicimos la decisión de únicamente tener 2 hijos
porque, bueno, después, con el tiempo, me arrepentí yo de la decisión, ¿no? ¿Verdad? Me arrepentí de esa decisión, pero ya era muy tarde, ¿verdad? Porque quirúrgicamente, por no me dio una cirugía, ya había yo hecho lo que había hecho para no tener más hijos. Eso fue después. Pero la decisión de únicamente tener 2 hijos fue por asuntos monetarios, asuntos financieros. La calidad de vida que nosotros queríamos dar a nuestros hijos, la educación que creíamos que podíamos darle y proveer para ellos, a menos que hubiéramos cambiado de carrera, ¿no? Pero los fondos disponibles era suficiente para 2 hijos. Tal vez hubiera habido para 3, eso ya fue después. Pero bíblicamente yo no creo que haya algún versículo o que el Señor estipule cuál es el número de hijos para tener uno. No creo que exista, ¿verdad? Que Dios diga tantos hijos y ya es suficiente. Yo creo que es una decisión de la pareja, ¿no? ¿Verdad? Es un acuerdo. De hecho, la vida matrimonial es una serie de acuerdos, ¿verdad? Es acuerdo en cuántos hijos vamos a tener, acuerdo en nuestra relación con nuestros padres, acuerdo en nuestra relación financiera, de acuerdo cuántos hijos vamos a tener, quiénes van a ser nuestros amigos. Con perdón de la niñez, un acuerdo hasta nuestra vida sexual, ¿no? Hay acuerdo sobre acuerdo. Entonces aprendemos a vivir en acuerdos de manera que son como unos trocitos que uno va poniendo, ¿verdad? Y uno va poniendo así una casita de trocitos. Y a veces cuando hay un desacuerdo parece como que los trocitos se caen, ¿no? ¿Verdad? Pero ya hemos acordado en muchas, entonces esos trozos ya están puestos ahí. Entonces son los trocitos en los que están en desbalance, en donde tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Verdad? Tenemos que llegar a un acuerdo mutuo para poder vivir en armonía, porque el desacuerdo o la armonía se disturba cuando estamos en desacuerdo. Así que es de buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Inteligentemente, ¿por qué es que queremos esto? Ahora, si hay una condición médica que impide tener más niños, o que pone la vida en peligro, o que hay sufrimiento, o que pueda traer enfermedad, suena como que es una decisión bastante valedera, ¿no? Con validez, ¿verdad? Pero que haya un versículo que el Señor bíblicamente diga tantos hijos, yo no sé si existe. No sé si ayuda, ¿no? O sea, algo más que decir. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham Hernández y tengo 16 años que recibí al Señor. Mi pregunta es de que yo provengo de una familia estrictamente católica. Mi padre fue monaguillo y pues crecimos así, ¿verdad? Recientemente tuvimos una muerte en la familia de un familiar que era relacionado a la iglesia, ya como en la iglesia católica. Y pues yo fui, ¿verdad? Porque tengo mi familia, desde que acepté al Señor, mi familia se me apartó, me dejó, ¿verdad? Y pues yo fui a ver, porque era familiar de nosotros, y a ver la familia, que tenía mucho tiempo que no la miraba, hace 2 meses. Pero cuando yo llegué, yo me sentí raro, me sentí diferente, como no aceptado, pues. Y mi pregunta es de que si hice mal en ir, porque fue en una iglesia católica, porque fue, pues la mayoría de mi familia católicos. Y la otra pregunta que tengo es, al mes fui a una reunión familiar
también, pues nosotros somos cristianos, pero mira cerveza y mira todo. Si es malo lo que hice, o por qué no me sentía bien. Esa es mi pregunta. Si me pueden dar una orientación de que si hago mal, o ¿cuál es pues, la respuesta? Pastor Luis. Yo creo que es un asunto de conciencia, hermano Abraham, como lo dice Romanos capítulo 14, de opinión, porque en sí, a la luz de la palabra, no creo que pecaste en ninguno de los dos casos. Me imagino que fuiste a los dos por apoyar a tu familia, incluso para dar testimonio. El primer caso de que fuiste, estoy imaginándome, a un servicio católico por apoyar a la familia por el fallecimiento de tu pariente, quizá algún tipo de servicio memorial o funeral. Y el segundo, que estuviste en la reunión familiar donde estaban quizás emborrachándose algunos parientes, pero tú no te emborrachaste, me imagino. Ese obvio hubiera sido pecaminoso, pero yo creo que es un asunto ahí de opinión, como dice Romanos, 1 Corintios 8, de conciencia, con lo que tú estés cómodo, ¿no? En sí no es un pecado. Obvio, te sentiste raro, me imagino, pues porque estás viendo cosas que sabes que no van con lo que dice la palabra de Dios y realmente pues te sientes incómodo, claro, te sientes como de otro planeta, ¿no? Y tristemente, pero en un sentido es normal, eso es lo que sucede, ¿no? Porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo y tu manera de pensar, de vivir es otra y tu mente es otra y incluso para los incrédulos, como dice 1 Pedro, a ellos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ¿no? Es chiste raro. ¿Y cómo? ¿Por qué no está haciendo lo mismo que nosotros? Entonces, la extrañeza es mutua porque obviamente pues estamos en dos reinos diferentes, reino de las tinieblas, reino de la luz. Pero al final es algo de conciencia, ¿no? De que tú dices, bueno, la próxima lo haría, pero en esta cambiaría esto, a lo mejor iré un ratito en esta situación, o la próxima no iría porque me siento incómodo por esto o aquello, ¿no? Pero al final es algo personal. A mí me tocaba hacer lo mismo, hermano. Mi familia viene predominantemente católica, aunque también hay mormones en mi familia. Y he ido a funerales en la iglesia católica, he estado ahí. Yo he llegado a acompañar, no he llegado a adorar, ¿verdad? He llegado a acompañar. Mi adoración es al Dios verdadero y les he acompañado, pero no he ido a adorar las imágenes ni a María, ¿verdad? Porque yo sé en mi corazón, y ahí fue donde el Señor me sacó, ¿verdad? De la idolatría. Y los he apoyado y yo me he preguntado lo mismo. Si llego aquí y vengo acá, estoy validando su religión. Estoy validando lo que ellos hacen, ¿sí? Pero lo que sucede es de que los estoy apoyando y ellos están viendo a la misma vez cómo reacciono yo ante la muerte del mismo pariente que murió para ellos, también murió para conmigo. También yo tengo dolor, ¿no? ¿Verdad? También yo tengo dolor. Y lo que sucede es de que ellos ven en dónde está mi refugio. O sea que el llegar es, me expongo a lo que ellos están haciendo, pero ellos también se exponen a mi Dios, a mi testimonio. Así que si usted llegó ahí, estuvo con ellos, ellos vieron, se dieron cuenta cómo es usted. Así que qué bueno que hizo esa pregunta y que espero que la respuesta le traiga redención y que le aclare su pensamiento y conciencia, como dice el hermano. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta antes de cerrar? Buenas tardes, gracias. Pastor, dijo de evitar actividades de víctima y lamentaciones cuando uno se refiere a
¿por qué mis parientes no vienen a Cristo después de que con testimonio, con predicaciones y con todo lo posible uno los invita a la palabra de Dios y no hay resultado? Y yo caigo mucho en eso. Me lamento aquí con mis hermanas. Yo primero las tengo castigadas a Pastor Peter, a quien se ofrece, a mi hijo, siempre le digo, ¿por qué me pasa esto? Pero sí ha pasado. Una de mis hermanas ya vino a salvación y una hermana de mi esposo también, pero ya después de 14 años. Bueno, pero mi pregunta es, ¿por qué últimamente yo siento coraje cuando hablamos con ellos? Otra vez les predicamos, comenzamos de buena manera y están tan endurecidos que dos personas que amamos mucho, mi mamá y mi suegra, ellas dicen, ni modo, así me quedo. Si me toca lo que ustedes dicen, ni modo, Dios sabe por qué. Y me da compasión, pero a la vez me da impotencia y desgraciadamente me da coraje. ¿Qué podemos hacer? Hermana, gracias por su pregunta. Exactamente cuando yo dije de evitar la actitud de víctima, ¿no? Y de lamento, es porque hubo una etapa en la que yo oré y compartí y estuve esperando algo. Y cuando tenía la actitud de víctima, sentía yo, era personal, se volvía personal el asunto para mí. Y sentía yo que el rechazo era conmigo, pero el rechazo no era para conmigo, el rechazo era para el Señor, ¿no? A Él era que rechazaban, no a mí. Y cuando yo tomaba las cosas personalmente, y las internalizaba, me alejaba de mi familia, me alejaba de ellos, hasta que me pasaba la lastimadura y me pasaba el coraje, entonces me volvía a acercar, pero el tiempo pasaba y lo que me di cuenta fue de que si dejaba yo el lamento y el espíritu de víctima, por así decirlo, eso me ayudaba a mantener la relación abierta para continuar demostrándoles el amor de Dios. Y me refiero específicamente de mi mamá y de mi hermana Telma, y que nosotros en esta religión nacimos, en esta religión crecimos y en esta religión nos vamos a morir. Yo prediqué en el funeral de mi mamá, prediqué en el funeral de ella, prediqué la salvación. Y después de la predicación en el cementerio, se acercó una hermanita a mí y me dijo, hermano, gusto conocerlo. Yo soy fulana de tal y tuve la bendición de conocer a su mamá, a doña Regina. ¿Cómo la conoció, hermano? La conocí porque su mamá, siendo anciana, mandó una de sus hermanas a la iglesia a pedir que el pastor viniera a hablar con ella. Y dijo, el pastor me mandó a mí, dijo la hermanita. Y yo llegué a su casa a visitar a su mamá. Su mamá le dijo a sus hermanas, cierren la puerta, yo quiero hablar con ella. Dice mi hermana, y yo entré a la habitación de su mamá. Y su mamá me dijo, yo tengo hijos cristianos y estoy muy anciana y estoy enferma y siento que voy a morir. Y mis hijos me han hablado de Dios y quiero asegurarme que voy al cielo. Y la hermanita me dijo, yo tuve la oportunidad de guiar a su mamá a los pies del Señor
hace 3 meses. ¿Sí? Y qué bueno que usted predicó, porque yo lo conocí a usted. Usted es el que su mamá lo mencionó, que usted testificaba de Cristo. Así que la que rehusaba y creía en todas las vírgenes que tenía en su habitación. Y que decía, yo crecí en un hogar católico y católica soy. Mi mamá era la que llegaba al rezo, ¿verdad? El rezo, rezaba el rosario. Ella era la que dirigía el rezo, ¿no? Yo jugaba, le había puesto un apodo a mi mamá, le llamaba María Pronovis, porque en un tiempo se rezaba el rezo en latín, ¿no? ¿Verdad? Y María Pronovis, y las hermanas le contestaban, las católicas, ora por nosotros, ora pro nobis. María de la Esperanza, ora pro nobis. Ustedes recuerdan los rezos, ¿verdad? Todos los rezos. Ahora mi hermana, igual que mi mamá, mi hermana Telma, falleció el año pasado, ahorita en junio, falleció de COVID. Y la última conversación que yo tuve con mi hermana fue antes de entrar al hospital. Tuvimos una llamada por teléfono, en FaceTime, ¿verdad? Miré. Y yo tenía en mi corazón que tal vez nunca más la iba a ver. Y le expliqué el Evangelio. Y le pedí que se entregara a Cristo Jesús, teniendo ella COVID. Estaba en la puerta del hospital, dejándole para entrar, porque media vez entrar al hospital ya no la íbamos a poder ver. Y se entregó al Señor. Y las últimas palabras que salieron de su boca fue al entregarse al Señor Jesús. Yo dije amén, al final de la oración. Y él dijo amén. Y fue lo último, la última palabra que tuvimos. Las que decían, esta religión somos y a esta pertenecemos y en ella vamos a morir. Al final de los tiempos cambió la cosa. ¿Sí? Así que yo en un tiempo me lamentaba y tenía la actitud de que me victimizaba yo por sus respuestas. Pero al final del tiempo, el Señor tuvo la última palabra. ¿Sí? La palabra de Dios no regresa vacía, hermano. ¿Sí? Y la carga que usted tiene significa que usted está de rodillas por ellos. ¿Sí? Siga orando, hermana. Siga orando por ellos. A su tiempo, como dice la palabra, no os canséis de hacer bien, porque a vuestro tiempo cosecharéis. Amén. 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 Pastor, ¿usted tiene una última palabra de exhortación para nuestra hermana? Sí, solo recordarle ahí en Romanos 9, hermana, que Pablo decía en Romanos 9:2 que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque los israelitas, recuerda, a sus compatriotas estaban separados, eran no salvos, entonces él estaba cargado. Y en Romanos 9 recuerda que finalmente el Señor va a salvar a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero aunque eso es realidad, eso no dejó que Pablo, unos versículos después en Romanos 12, dijo que su anhelo, en Romanos 10:1, su anhelo en el corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, recordar que el Señor es soberano, solo el Señor lo puede hacer, las salvaciones de Jehová, como lo dice una y otra vez la palabra de Dios, ¿no? Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces, rogarle al Señor que tenga misericordia de ellos, como ya lo decía el hermano, una vez que vieron el Evangelio, orar que el Espíritu Santo los haga nacer de nuevo, orar y recordar que depende del Señor, no depende de nosotros. Está ahí la carga, está la tristeza, pero que eso no cruce una línea y se vuelva, se convierta en pecado, por ejemplo, por pensar que depende de nosotros, ¿no? Cuando finalmente depende del Señor y es decir, Señor, estás en control y ten misericordia y está esa carga y seguir orando y conforme esté esa carga, ¿no? Pero para la vez que está la tristeza, la carga, el dolor y a veces el enojo santo de ver cómo ofenden a Dios, cómo el pecado los está acabando, matando,
trayendo sufrimiento a su vida, ahí está cuando saben que no tendrían que hacerlo, pero que ese enojo santo, esa indignación piadosa, como la del Señor cuando fue al templo y volcó las mesas, no se convierte en enojo pecaminoso, ¿no? Amén. Pues creo que ya nos pasamos como 40 minutos, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pastor Luis, por venir de tan lejos. Y pues sabemos que yo sé que muchas personas le piden que vaya a hablar a sus conferencias y usted nos bendijo viniendo aquí este día. Y bendito sea Dios. Y gracias, Jorge, también por todo tu amor, tu apoyo y por estar tantas horas con nosotros. Voy a cerrar en una oración y les voy a pedir que me acompañen a orar y decirles que aquí estamos para servirles aquí en Chino Hills. Aquí estamos domingos y jueves, ¿ok? Padre, gracias te doy por permitirnos estar aquí este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por los mensajes que tu Espíritu Santo nos trajo por medio de estos varones. Gracias por las preguntas que fueron contestadas y sobre todo, Señor, gracias por tu Hijo, por Cristo que murió por nosotros, pagó nuestra deuda en esa cruz y por Él tenemos esperanza, por Él tenemos salvación, Señor, y tenemos la respuesta al Evangelio para todas estas preguntas, para todas estas necesidades. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que podemos llevar este Evangelio a todos los que nos rodean, Padre, en una manera eficaz, Señor, y ayúdanos a caminar dignamente, Señor. Te damos gracias, bendice a cada persona de regreso a su casa, Señor, bendice a estos hombres de Dios, Señor, y nos encomendamos a ti, Señor. Te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Creo que todavía hay refrescos, refrigerio y aquí estamos. Que se bendiga.